Y esta transmisión la iniciamos con en los casos que se viven a diario en la capital del país, porque la inseguridad definitivamente no afloja en Bogotá. Por más medidas que se anuncien, por más llegada de policías que se diga que van a entrar a la capital del país a realizar investigaciones, a patrullar, los delincuentes parece que esto no los atemoriza, no le tienen ningún miedo y por el contrario, siguen planeando robos, atracos a plena luz del día, armados, sin importar el lugar que sea. Ocurrió en la localidad de Chapinero. Estaban almorzando varias personas en un restaurante normalmente, pero ya ni eso se puede, ni almorzar con tranquilidad. Nos acompaña precisamente una víctima de este nuevo caso de atraco en Bogotá, Daniel Franco. Bueno, Daniel, usted estaba allí almorzando, estaba con su esposa cuando llegaron hombres armados y definitivamente ingresaron, irrumpieron la tranquilidad en la que estaban y los atracaron. Cuéntenos cómo fue esa historia y bueno, ¿está bien en ese momento? Pues Camilo, todavía asustado. Le cuento que el día de hoy estábamos con mi señora almorzando en un restaurante en Chapinero Alto, Mesa Salvaje, en la calle 54, un restaurante que va mucho extranjero, que es un sector que se ha ido impulsando nuevamente en este proceso de reactivación de la ciudad, cuando de un momento a otro entraron varios tipos armados. Inclusive una de las mesas que estaba cercana había un muchacho de Singapur y yo vi que ellos empezaron como a hablar, no sé qué estaba pasando cuando yo volteo a mirar y siento que un tipo me estaba encañonando y lo primero que me dijo fue entrégueme el bicho. Le estaban diciendo a mi esposa que se metiera hacia la parte de atrás, entonces yo reaccioné y les dije que no y en ese instante me doy cuenta que empiezan a robar a todos los comensales que estábamos en el restaurante. A todos nos robaron el celular, nos querían, y a los meseros y a quien reciben la entrada a los comensales lo habían metido hacia la parte de atrás y querían llevarnos a todos los comensales a la parte de atrás del restaurante. Entonces fue un hecho bastante complicado, nos sentimos completamente vulnerables, realmente no fue fácil porque pues los tipos venían armados, no eran armas ni traumáticas, ni esas, sino eran armas reales. A mí me apuntaron por lo menos con un revólver 38 corto. Y lastimosamente la reacción posterior pues fue un poco más compleja, porque pues salimos, alguien hizo unos disparos al aire, y eso alertó como todo el sector, se dispararon las alarmas. Cuando llegó la policía logramos ubicar por la aplicación a mi teléfono celular y durante 15 minutos logramos hacer un recorrido, pero pues un momento de caos y la verdad también como de falta de operatividad de la policía, porque pues colapsó la central, que era que estaban en relevos, entonces no pudieron, porque vimos todo el recorrido de los ladrones, fueron la carrera séptima, bajaron por la 77, llegaron a la 80, se volvieron por la 76, pasaron frente al CAI de Lourdes y al lado del CAI de Lourdes terminan apagando el celular. Entonces es un hecho realmente bastante complejo lo que está viviendo la ciudad. Como le decía, es un restaurante que van bastantes personas de extranjeros y tuve la oportunidad posterior a hablar con uno de ellos y me decía que llevaba un año en el país, nunca le había pasado esto y todos muy golpeados y realmente traumatizados, porque ya uno no puede ni salir a degustar el almuerzo tranquilamente en la ciudad. Esto definitivamente no tiene razón de ser. Estamos en una ciudad sin autoridad. Claro, Daniel, un poco volviendo a los hechos, eso más o menos hacia qué horas ocurrió y cuántos delincuentes, pues de lo que usted alcanza a recordar, ¿cuántos eran? Mira, entraron 3 personas al restaurante y se fueron, y eran aproximadamente entre 2 y 3 motos. Fue a la 1:30, a la 1:15 minutos de la tarde. 1:15 minutos de la tarde. Entonces, una situación, lo que yo te digo, pues bastante caótica. Los tipos todos armados fueron pasando mesa por mesa. En una mesa muy cerquita habían 4 mujeres, a ellas también las intimidaron, les robaron las billeteras, les llevaron los celulares, ¿sí? Entonces, y es un sector que uno, pues realmente estábamos muy cerca de la estación de Chapinero, estábamos realmente a menos de 4 o 5 minutos de la estación de policía de Chapinero. Entonces son situaciones que a uno lo dejan. Hoy estamos a merced de los delincuentes. No hay una tranquilidad
créame que después de este hecho uno empieza a recapitular y uno dice, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué tal donde yo hubiera reaccionado? Él pensó cuando yo fui a sacar el celular que iba a sacar algo, me dijo, no va a sacar nada, entrégueme el bicho. Entonces yo decía, donde el tipo me dispare, o el muchacho de Singapur que estaba al lado, que salió corriendo y se metió hacia la parte de adentro del restaurante, le hubieran podido disparar. Entonces hay un escenario de vulnerabilidad en el que estamos los ciudadanos hoy muy complejo. Entrégueme el bicho, eso no es una palabra colombiana que se utilice, ¿no? ¿Pudo usted detectar alguna característica particular de esas personas, de los atracadores, de los delincuentes? Quedé con mis dudas, Camilo, porque en ese momento, en principio, lo que usted dice es muy cierto. El término del bicho no es una palabra colombiana. Pero pues el tipo lo que me decía es no va a sacar nada, entrégueme el bicho. No tuve la oportunidad de determinar si el acento era de personas de extranjeras. Daniel, ¿qué se le vino a usted en la cabeza precisamente en ese momento cuando usted es encañonado por parte de estos criminales? Créame que uno quizás el temor lo sientes después. En su momento considero en ocasiones soy muy impulsivo, me contuve mucho, quizás por la presencia de mi esposa que me decía tranquilo, no hagas nada, y yo lo único que atiné fue entregar el celular, pero intenté como reaccionar frente al tipo, pero hubo un momento, pienso que uno de los escenarios fue cuando él dijo echa hacia adentro, cuando quisieron como conducir a mi esposa hacia adentro, y fue cuando más reaccionó. Entonces él como que no esperaba esa situación, como esa apuesta de resistencia mía, y al punto que cuando él sale a correr yo salgo detrás de ellos, o sea, yo salgo detrás y saco un tema del carro, y desde el carro es donde se genera un poco la alarma para que todos los vecinos, ahí fue donde dispararon todos las alarmas. Ahora, ¿qué sucede también, Camilo? Y es que en ocasiones uno dice, por ejemplo, el restaurante, acaban de salir los de la Dijín aquí de mi casa, que vinieron a tomarme la denuncia, y entonces me dicen que en el restaurante las cámaras, al parecer al dueño del restaurante le habían robado el celular y no tiene cómo operarlas porque no estaban conectadas. Yo decía, ¿cómo en el restaurante, por ejemplo, no hay un botón de pánico? Fueron los restaurantes cercanos, eso fue al lado de Salvo Patria y de Mesa Franca, ¿sí? Entonces ellos alcanzan a disparar alarmas, pero no deja de ser realmente muy preocupante la situación, porque, Camilo, estábamos a menos de 3 minutos de la estación de policía Chapinero, en un sector pues realmente seguro, lo que uno pretendía, en un escenario de reactivación, porque hoy lo que uno intenta es como coadyuvar en ese proceso económico de la ciudad y acudir, porque son sectores que están golpeados, pero lastimosamente ya queda uno con el temor quizás de hacia dónde va. He sido muy cauteloso de no asistir a restaurantes. Habían algunos que me gustaban en determinados sectores de la ciudad, no quiero manifestar, y preferí no volver porque decía, no, de pronto allá la seguridad no es tan buena. Y mira que ya no es ni siquiera donde uno piensa, es en cualquier escenario de la ciudad. Es doloroso y más como esa sensación de impotencia cuando usted lo que pretendía era degustar un escenario cotidiano con su familia. Me causó que un poco más más preocupado, por decirlo de alguna manera, porque hacía unos días había estado con mi hija, que es una menor de edad ahí, porque es un restaurante vegetariano que nos gusta ir. Entonces dice uno, claro, miércoles, donde hubiera estado mi hija, o sea, donde eso hubiera sido hace 2 días, el tema hubiera sido más complejo. Entonces son cosas que a uno le quedan como en la mente. Claro, Daniel, y como dicen los términos de las abuelas con esa sabiduría, prácticamente en las narices de las autoridades está pasando esto. Daniel, ¿cuántas personas estaban en ese momento dentro del restaurante? Fácilmente habíamos unos 25 comensales, fácilmente de 25 a 30 comensales. ¿Y a todos les alcanzaron a quitar las pertenencias? A la gran mayoría, yo pienso que nos robaron unos 12, 13, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque como que se da la confusión, la persona de Singapur sale corriendo, había otro extranjero que yo vi que él se alcanza a meter como hacia la parte de adentro del restaurante, entonces como que los tipos no esperaban esa reacción, y el que me atracó a mí directamente tampoco, él pensó que yo me iba a quedar sentado, y cuando él vio que yo me paré, entonces él me decía, no vaya a hacer nada, entrégueme el bicho, sí, pero le notaba también como cierto prevención a que yo fuera a reaccionar de una manera diferente. Y algunos se alcanzaron a salvar, o sea, a los que estábamos en la terraza nos robaron a todos.
a unos de la parte interna creo que alcanzaron. Por ejemplo, mi esposa tenía su celular, su portátil, todo, y ella en medio de eso logra correr la silla un poco y el tipo no se percata y pues no la asaltan, pero sí fue muy complejo, Camilo. Daniel, ¿en algún momento cuando usted es encañonado pensó hasta aquí llegué? Después, yo lo que digo es, llega un momento en donde uno dice, madre, la vida le puede cambiar a uno en un instante. O sea, esta experiencia de hoy nos deja un poco, nos cuestiona mucho, Camilo. Uno, como dice, usted mismo acaba de decir, como dicen las abuelas, uno sale de la casa y no sabe qué pueda llegar a suceder. Hace unos años a un amigo muy querido, un diseñador muy reconocido de la ciudad, le pasó algo muy similar y en el momento en el que él se paró, lo terminaron asesinando delante de su hijo de 6 años. Y créame que lo he tenido mucho en la cabeza el día de hoy a ese amigo personal, que llegaron por robarlos tal cual como nos sucedió el día de hoy, y cuando a él le fueron a encañonar al hijo, él lo único que paró fue decir no vayan a hacer eso, y el tipo pensó que iba a hacer algo y le disparó. Entonces mira que quizás en el instante no, pero después sí es muy recurrente el pensamiento de qué hubiese podido pasar, y lo único que le puedo manifestar yo, Camilo, es que hay que pedirle a Dios, porque en esta situación que está la ciudad hoy uno sabe cuándo sale, pero la vida le puede cambiar en un instante. Para ir finalizando, el tema de la operatividad que usted dice que por más de que lograron ubicar el celular, bueno, hacerle seguimiento, pero que allí las autoridades no pudieron hacer nada, ¿a qué se debió esto? La policía, por ejemplo, ¿cuánto se tardó en llegar desde que ocurren los hechos? Hay 2 cosas que quiero resaltar, como para que tengamos en cuenta. Uno, la policía llega porque escucha los disparos que se hicieron. Ellos no llegaron, no llegaron en reacción, sino porque escucharon los disparos y iban pasando y les gritamos, nos acaban de robar. Los dos policías del cuadrante que están, ellos me acompañan durante todo el proceso. Cuando sacamos un computador empezamos a verificar, están durante los 15 minutos y posteriormente, termina el mismo policía frustrado dándose cuenta que en la central no hubo la reacción, o sea, hubo un escenario de desorden. Pero adicionalmente hay 2 temas. La denuncia son las 5 de la tarde y hace 20 minutos acabé de recepcionar el tema de la denuncia. Entonces ese es otro punto que también yo me quise quedar a denunciar, o sea, quise poner la denuncia porque son hechos que hay que registrar, son hechos que no se pueden dejar callados, no podemos seguir manejando ese subregistro para que digan que es que todo está bien y no ha pasado nada. Entonces preferí quedarme, pero mira, casi 4 horas después, hasta ahora estábamos terminando la denuncia. Y peor, llamar al operador de celular a bloquear la línea, y me dice mi operador de celular, ¿usted es consciente que si le cambian si en este momento que se hace el bloqueo cambian la SIM, su teléfono va a quedar libre y entonces va a quedar bloqueado el otro? Cosa que no sé si sea cierto, pero que desmotiva todo este escenario. O sea, de las personas que estaban, el único que se quedó a denunciar fui yo. ¿Por qué? Porque mientras llegaban los encargados de la Dijín, mientras eso se iba a demorar un poco de tiempo, y lastimosamente esos son hechos que también hay que dejar en evidencia, porque aquí de nada se sirve pretender que todo está bien, que no ha pasado nada, que sencillamente es lo que está sucediendo en el Transmilenio. Algún amigo, ya por ahí unos concejales de Bogotá plantearon esta situación que me sucedió en sus redes, y gente que decía entonces, ya no almuerce en la casa, no vaya al restaurante, almuerce en casa. De eso no se trata. Nosotros no podemos seguir siendo presas de miedo, pero hay que facilitarle al ciudadano, por un lado, el acceso a la denuncia. Hoy fue traumático, la denuncia llevamos 4 horas después y hasta ahora logramos terminarla, ponerla, y además hay unas preguntas absurdas. ¿Usted tenía sospechas de alguien? ¿Usted sabía quién pudo haber sido el que lo robó? ¿Usted tiene el email de su celular a la mano? ¿Usted no? Pues hay cosas que uno realmente no va a tener a la mano. Entonces son escenarios que estamos fallando. Yo pienso que ahí el sistema falla, porque si el ciudadano no se incentiva la denuncia, sencillamente va a seguir habiendo un subregistro de hechos delictivos en la ciudad, y si aún así, por eso me di a la tarea de poner en conocimiento de periodistas de esta situación, porque son circunstancias que no se pueden dejar de lado y que hay que corregir, no solamente en temas de seguridad, sino también de acceso a denuncia, de facilidad, y también con los operadores celulares, porque si lo que me dice el operador es cierto, quiere decir de que aquí, desde que hagan
un cambio sin carantes, el celular no queda bloqueado y no sé hasta dónde sea ese punto cierto, pero sí desincentiva bastante. Máxime cuando en principio yo no quise bloquear mi celular durante los primeros 15-20 minutos mientras hacíamos todo el seguimiento de la operación, porque si lo bloqueaba iba a quedar sin internet y efectivamente lo perdíamos. Entonces sí falta como un poquito más de tecnología y operatividad en ese sentido, Camilo. Pues Daniel, esa es la denuncia que siempre se conoce, o más que denuncia, la crítica al sistema judicial colombiano. En vez de incentivar la denuncia, por el contrario, las personas no hacen esas denuncias, no le cuentan a las autoridades, porque también ya se quedó en el imaginario público que así usted denuncie, no pasa nada. Infortunadamente, eso es lo que sucedió. Nuevamente, la inseguridad protagonista en Bogotá. Daniel, por fortuna, se encuentra usted bien. Fue el susto y el robo, pero no más hechos que lamentar. Gracias por estar con Semana Noticias y contarnos pues esa amarga experiencia que vivió usted hoy cuando salió a almorzar y fue víctima de un atraco masivo. Muchas gracias a ustedes por la denuncia y ojalá que los ciudadanos pues nos animemos a hacer esta clase de denuncias. No podemos seguir siendo invitados de piedra en una situación compleja. La ciudad está realmente en un hecho complejo de seguridad. Queremos reactivar la economía, pero pues realmente ya uno lo piensa para salir de su casa, uno lo piensa para entrar a cualquier establecimiento público, uno lo piensa para salir. Estamos presos del miedo y ojalá esto sea una reflexión para que se tomen medidas pertinentes. Y gracias a Dios hoy solamente fue lo material, pero a diario uno ve cómo los hechos pasan a mayores y lo material se recupera, una vida no. Y ese es uno de los mensajes, sea lo que sea, hay que poner la denuncia registrando estos casos. A todos ustedes, gracias por haber estado conectados con nosotros, con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.